Buenas tardes para todas y para todos, esto es Vive TV, su canal en su programa de Mentes Urbanas. Este es el programa de todos los colombianos, de todos los bogotanos, y esta tarde tenemos un invitado muy especial. Bueno, realmente no es uno, son dos invitados muy especiales. Vamos a hacer una pequeña tertulia con el compañero, amigo, colega, escritor Horacio Guerrero García, que procede del Putumayo, específicamente de Sibundoy. Y la tertulia la vamos a tener con el compañero, amigo, profesor, con un doctorado, escritor también y ensayista David Andrés Jiménez. Buenas tardes para todos, le damos la bienvenida a Dementes Urbanas. Horacio, buenas tardes. David Andrés, buenas tardes. Gracias, poeta Duván. Me siento muy feliz aquí de estar con ustedes. Soy un hombre del campo, algo preocupado, pero aquí, en la ciudad, en este momento. David. Muchas gracias, Duván, por esta invitación. Gracias por poder hoy venir a conversar sobre la producción literaria de Horacio, que además de ser un gran amigo, es un gran escritor, y pues con tu guía. Bueno, este es un programa que generalmente destaca los talentos de lo que significa ser urbano en Bogotá, de lo que significa tener una mente abierta, y precisamente estamos hablando con Horacio sobre la literatura. Queremos que David sea, digamos, el conductor de esa pequeña tertulia. Yo solamente voy a ser un moderador en este espacio, pero sí me gustaría que se conversara sobre lo que ha significado ser escritor, lo que ha significado ciertos autores en la vida de Horacio, y creo que tú conoces muy bien la obra de Horacio Guerrero, y por lo tanto me gustaría que empezáramos a hablar sobre los temas que en este momento nos preocupan, son los temas literarios. Entonces me gustaría que fueras concreto y que nos hicieras una introducción en la obra de Horacio, en sus libros, en la Casa de los Pensamientos, en el café, pero específicamente en esa tertulia entre los dos, ya que has sido un dinamizador y un estudioso de la obra de Horacio. Pues precisamente cuando tú me hiciste la invitación, lo que hicimos fue retomar los 3 libros que hay aquí, que Horacio ha escrito, y hemos ido como construyendo una forma, una trayectoria de lo que es Horacio. Creo que antes de poder iniciar con la literatura en firme, me gustaría preguntarle a Horacio, ¿qué es la Casa de los Pensamientos? ¿Qué es ese proyecto que tienes en Tierra Adentro que nos permite en San Agustín repensar el mundo? Vale, David, la Casa de los Pensamientos es un lugar mágico, enclavado en la zona arqueológica de San Agustín Huila, muy cerca del parque arqueológico, en un sitio muy bello que se llama El Purutal, donde están las esculturas, las únicas esculturas a color del pueblo escultor que dejó hace casi 7.000 años. Allí, este es un proyecto dedicado a la agricultura, a las artes y al ciclismo de montaña, y también estamos avanzando en una biblioteca popular y comunitaria. Allí se produce café, se produce frutales, pero a la vez es un sitio, un lugar muy bello para crear en la literatura, para crear en todas las artes, pero también para crear un café como es este de la Casa de los Pensamientos. Yo creo que es digno de un antropólogo hacer ese eclecticismo entre varias cosas. Estamos tomando café de la Casa de los Pensamientos, traído desde allá, un café especial, un café que le da aroma, y en la mitad hay como una maloca de ese logo. Esa maloca, por lo que tengo entendido, tiene internamente esa biblioteca que estabas mencionando ahorita. ¿Por qué la biblioteca? ¿Por qué los libros? Bueno, los libros tienen un significado muy importante en mi vida. Vengo de una zona muy al sur, en el Putumayo. Durante muchos años nunca tuve un libro, el único acceso era una biblioteca pública
hecha por los curas capuchinos españoles, donde aprendí a leer. Iba descalzo hasta la biblioteca, me tocaba ir a vender los quesos que hacía mi mamá en mi pueblo, pero allí soñé con los libros. Me formé antropólogo, pero hace un tiempo abandoné la investigación antropológica y estoy dedicado ahora a la literatura, a la agricultura y a las artes. Yo quería empezar por el cierre, por tu último libro, para volver a él a lo último, y es que precisamente han libros que te han marcado. Aquí tú decías, el maldito rumano que me dañó la cabeza, me enseñó a pensar y me mostró el camino de la soledad y la angustia que llevan a la libertad como individuo. En un mundo lleno de podredumbre, donde aún seguimos sobreviviendo con la evidencia de la muerte, que afortunadamente no nos libera de la insoportable tarea de ser testigos de la degradación permanente de la especie humana, al menos desde aquello que pensamos y nos atrevemos a expresar, así suene absurdo, trágico o exagerado. O sea, creo que, ¿quién es ese rumano? ¿Quién es Cioran? ¿Por qué lo pones en Asomarse al Vacío y qué jugó en la literatura para ti? Este pequeño librito significa mucho para mí. Aquí están, creo que 30 años de lecturas y de relecturas. Aquí están personajes como Cioran, Émile Cioran, un rumano exiliado en Francia que nunca quiso nacionalizarse. En Francia, un hombre que habló del suicidio, de la muerte, de la soledad, de todo lo que nos preocupa a los seres humanos cuando entendemos que la vida es otra cosa distinta a andar por el mundo haciendo nada. Por lo tanto, este es un homenaje, un pequeño homenaje, una semblanza de ciertos personajes. Cioran hace 30 años entró en mi vida y no ha podido salir nunca. Un apátrida y un anarquista que me ha enseñado mucho. Me enseñó a pensar, como lo digo, en parte del ensayo me jodió la cabeza, pero creo que aún jodidos estamos sobreviviendo, estamos persistiendo y estamos contribuyendo a que este mundo sea mejor. Este ensayo habla de la obra en especial de Cioran, pero aquí puedes encontrar a Lecos Panagoulis, el jefe de la resistencia griega, a Jairo Aníbal Niño, al viejo Borges, del cual Duan es un gran amante de su literatura, y a otros personajes. Esto realmente es una relectura y es ver en el vacío que hay un poco más allá y devolverse a continuar con la vida hasta donde se pueda. Eres un amante de la vida y yo quisiera, con Duan hemos pensado varias veces que la vida, digamos, tiene trayectos y esos trayectos sin lugar a dudas lo ubican en diferentes lugares a uno. Esos lugares pueden ser la selva, esos lugares pueden ser el exilio, esos lugares puede ser Israel por donde pasaste y nos cuentas muchas veces cómo has tenido esas trayectorias. La bicicleta rebelde es algo de eso. Ahí hay unas trayectorias bastante interesantes que pudimos como construir. A mí me impresiona muchísimo de este texto el pequeño relato llamado La Misión, porque ese texto habla precisamente de un elemento importante que podemos conectar con Asomarse al Vacío, y es la anarquía. Entonces, ¿qué es la anarquía? Para un escritor como tú, que le apuesta al ejercicio de la anarquía, ¿qué implica la construcción de un ciudadano anarco, libertario? Bueno, yo creo que la anarquía ha sido el principio de vida de todos los seres libertarios. En la historia de la humanidad, muchos y muchas personas siempre han ido contracorriente, pero con un sentido de vida. No ir contracorriente solo porque el viento le golpee el pecho, sino por hacer una propuesta de un mundo sin cadenas, de un mundo libertario, pero también de un mundo donde es posible volver a creer, pero también crear de manera permanente. Y allí la bicicleta rebelde es un poco esto, es el contar el viaje.
el recorrer los caminos, el sentir el aroma de la anarquía, así como se siente el aroma de un buen café. También aquí hay un pequeño homenaje a las personas que viven, sienten y hacen de su vida uno de los principios de la anarquía, que es la libertad. Por lo tanto, y tú lo decías, aquí hay un relato de un personaje de Angola que vino a Cuba y que luego estuvo en Rusia y que finalmente terminó en el Medio Oriente también como otro ciudadano del mundo y como otro exiliado. Allí lo conocí y luego es un hombre que dio muchas vueltas en el mundo y como todo rebelde muere un día fusilado como todos los grandes. Más allá también de hablar solamente de la experiencia como escritor, también es importante que nuestros televidentes conozcan indudablemente la obra. Finalmente el escritor pasa, y Borges decía que tocaba esperar que pasaran 100 años para que las obras sobrevivieran. Y creo que en este caso es importante que los televidentes conozcan tu obra. Gracias, Duván. De este pequeño libro, La bicicleta rebelde y otras historias, un relato corto, realmente de 2 páginas, El aroma de la anarquía. Tiene un epígrafe de uno de los grandes escritores anarquistas mexicanos, Ricardo Flores Magón, que dice: la rebeldía es la vida, la sumisión es la muerte. Es un pequeño relato en 5 actos, comienza por el final, como todo principio de la anarquía siempre es el final, y dice así: él la miró fijamente, sabía que no podía ser inferior a su misión, era misteriosamente bella. Lo había llevado a lo más infinito de los espacios estelares y habían reído con historias y cuentos absurdos. Sin embargo, su causa, una causa perdida y sin sentido, lo obligaba a proceder. Ella cerró los ojos y su rostro se llenó de luz y de presagio, a la espera del beso suave y dulce del final del amor. El hombre desenfundó la pistola con el último cartucho, apuntó fijamente al rostro, suspiró ante la mirada profunda de la mujer y sin dudarlo un segundo se disparó en la sien. La bella abrió los ojos, más brillantes que la luna en el desierto, y percibió una lágrima rodando por su mejilla, sintiendo que era agua que brotaba para volver a ser cascada, que era laguna y que iba al mar. Dejo el primer acto, Duván, son 4 más. Veamos cómo sigue al final de esta charla. Y solo quiero terminar por el principio. Quiero leer el principio y el final. El principio dice así: el aroma de la anarquía a 4 manos, misterios para caminar juntos, historias inconclusas, vidas que se cruzan, delirios en potencia que poco a poco se van haciendo senderos, inagotable fuente de sortilegios, sensaciones y palabras cargadas de sentido. Esta es La bicicleta rebelde, estimado amigo. Ahí, Duan, no sé cómo lo veas tú, pero creo que efectivamente se conecta. Hay un ejercicio. Cuando uno revisa el texto de Relatos para la Memoria, publicado en Teoría y Praxis, a mí me impresionó muchísimo el primero, La Minga. La Minga es fantástica porque habla del amor, habla de la rebelión, habla de la puesta en escena de un indígena que se enamora de su compañera. Y entonces, al final, le escribe una carta. Lo que nadie sabía era que Pablo, alias el mestizo, aquel muchacho soñador de la guardia indígena, llevaba en su morral, envuelta en una bolsa plástica, la única carta que le había escrito a Miriam, como prueba de amor que siempre le había tenido, en la cual se podía leer: usted siempre ha sido la mujer de mi vida. Por usted he emprendido todas mis luchas, la razón de mis proyectos y la concreción de mis sueños. Ha sido su ejemplo. Usted, que murió luchando por nuestros derechos, será mi faro y mi antorcha en las noches de soledad y de tristeza.
nunca dejaré de seguir sus pasos. En este mundo no fue posible nuestra unión, pero la Madre Tierra seguro nos tiene separado un lugar en sus entrañas, donde volveremos a encontrarnos. Por usted y por sus sueños rotos voy a dar un paso definitivo en nuestra lucha. Voy a entregar esta arma que me ha acompañado durante tantos años y regresaré a mi comunidad, su comunidad, para seguir construyendo un mundo mejor. Siempre, siempre la amaré. Horacio. David y Duván, este libro significa mucho en mi vida porque este es un trabajo colaborativo. Son relatos, historias, cuentos, narraciones que escuché en el camino tantos años con los pueblos indígenas, con las comunidades negras, con los campesinos de este país, y las fui recogiendo y escribiéndolas como todo el que sueña un día publicar algo en una libreta, en hojas, por allí, en pedazos de papel, y un día me atreví a armarlas. El gran valor que tiene este libro es que una gran amiga, la maestra Ángela Barrera, hizo las ilustraciones de cada uno de los relatos. Son unas ilustraciones bellísimas, unas acuarelas, y de esta, de la Minga, por ejemplo, este es un trabajo muy bello. Hay un relato aquí que se llama Amores que matan, como todos los amores. El único sentido de un amor del amor es la muerte, poeta y David. Y así se fue construyendo, entre los relatos, la pintura, y luego se armó esto, de alguna manera, para contar esa historia que vale la pena que alguien la cuente, alguien la escribe y alguien la pueda volver a recontar. Y el destino de este libro, o el destino de las personas que colaboraron aquí, es algo interesante. Con este libro, la maestra Ángela Barrera, que es de mi pueblo, de Putumayo, logró una beca para hacer una maestría en España de ilustración de libros. Ella ya volvió y ahora se dedica a la ilustración de libros y a su pintura. Pero también es importante, y lo decía Duván, este relato, La Minga, tiene que ver con ese proceso de la lucha por la liberación de la tierra y los derechos humanos de los pueblos indígenas del Cauca, especialmente los que confluyen en el Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC. Y allí, hace algunos años, en el marco del proceso de paz, se logró una concertación con el gobierno anterior y se creó la Universidad Pública Especial Indígena. Es la única universidad pública especial indígena que existe en Colombia, igual que la nacional, la pedagógica, que se llama la UAIN, y la UAIN tiene un departamento de comunicaciones, y en este departamento de comunicaciones este relato, La Minga, se trabaja como para un audiovisual, para un cortometraje, donde con los archivos del CRIC, de las mingas, las manifestaciones, sobre el fondo está el relato, y se va a contar esta historia entre esta chica de la Guardia Indígena y otro chico de la comunidad que finalmente fue un guerrillero que terminó entregando las armas en el proceso de paz anterior y fue muerto a manos del ejército. Por lo tanto, muchos de estos relatos hoy viajan por la historia de la humanidad y aquí quedan de testimonio, como la obra de aquellos que cuentan, otros que escribimos, otros que pintan y otros que llevan esto al cine, a los audiovisuales, para que las nuevas generaciones comprendan un poco este trabajo entre la escritura, la imaginación, un poco la antropología, pero también una forma distinta de ver el mundo. ¿Tú qué crees que generan estos relatos, estos escritos en un citadino, en un ciudadano, por ejemplo, bogotano? ¿Qué tipo de reflexión le permitirían a uno y cómo construiría la urbe, esa urbe que nos carcome, que nos vuelve a veces autómatas? La verdad no sé, pero algunos me han dicho, chicos y chicas me han dicho: chimbita, ¿cómo escribe usted, profesor? Porque a uno lo ven como escritor y le llaman profesor. No soy del mundo urbano, estoy ahora por cosas del destino acá en Ciudad Bolívar,
conociendo esta realidad, trabajando por las comunidades de esta localidad tan bella y recogiendo también los relatos, y tal vez al final nos atrevamos a hacer un trabajo desde la literatura de unos relatos urbanos de los desplazados, de las víctimas, de los indígenas que están acá, la tragedia de esas personas que salen del campo y de la ruralidad y hoy viven aquí en un mundo que es absolutamente extraño para ellos, pero que tienen que redefinir. Y por lo tanto creo que hay una oportunidad. ¿Cómo conectamos esta gran ciudad, esta gran urbe, sus historias con estos relatos y estos conocimientos y tradiciones que vienen desde el campo? Claro, porque es que, por ejemplo, yo creería que cuando uno hace una autobiografía, como en parte planteas que es La bicicleta reverde, uno cuenta trozos de vida y genera memoria. Y creo que esos ejercicios, sean fantásticos o no, lo van a uno enriqueciendo. Y ahí es cuando en el prólogo tú planteas ese ejercicio. También cuentas que has sido un ciudadano en parte del mundo. Te atreviste a montar en bicicleta por América Latina y de eso incluso dejaste un relato acá en los Andes y el cruce que tuviste que hacer y cómo eso te conectó con la historia del ciclismo. Esa es otra de tus pasiones para poder escribir. Cuéntanos un poco sobre ello. Bueno, yo creo que la rebeldía y la anarquía viajan en bicicleta. O sea, en la historia de la humanidad la bicicleta ha estado siempre ligada a lo alternativo, a los rebeldes. Y precisamente el nombre de este libro viene de allí, de la historia de una mujer fundamental en el mundo de la bicicleta, que es Alfonsina Estrada. Alfonsina Estrada era una mujer del siglo anterior, de principios del siglo anterior, donde a las mujeres no les permitían montar en bicicleta de manera profesional. Ella se cortó el cabello, se vistió de hombre y participó en varias clásicas, una clásica muy famosa que es la de Lombardía en Italia, e incluso en el Giro de Italia, y ganó una de las etapas. Esa mujer es ícono para todas las mujeres del mundo que andan en bicicleta, y soy un amante de la bicicleta. Esta bicicleta la tengo tatuada en mi brazo y aspiro pronto a hacer un viaje, no sé, que no termine nunca o que sea el final de mi vida encima de una bicicleta. Por lo tanto, es recoger esas historias, saber que esta rebeldía, hay un escritor paraguayo que se conoce muy bien, que dice que la revolución también se hace en bicicleta. Entonces, perfecto poeta. Por lo tanto, ese libro tiene ese significado un poco. Es el viaje, son los caminos, el polvo que queda en los caminos es precisamente el aroma de la anarquía que se quiere traducir de alguna manera en un relato. Una pregunta, para mí sí es como muy curioso porque uno desde pequeño se forja lo que quiere ser, pero hay una canción del Conjunto Clásico que dice que, bueno, creo que no es del Conjunto Clásico, creo que es de otra banda de salsa, que uno no es lo que quiere, sino lo que puede. Y entonces, cuando pasan estas cosas de la escritura, y sobre todo si uno no tiene las herramientas económicas y académicas, porque la literatura y la lectura es una cuestión de disciplina y hay que formarse desde pequeño como el deporte. No es una cosa que le aparezca a uno porque sí, o el talento finalmente pues es compartido con la disciplina, pero cuando eras pequeño en Sibundoy soñabas con ser escritor o soñabas con ser un gran lector o con qué soñabas, porque lo mismo le pregunto a David. Yo creo que cuando uno tiene unos papás formados académicamente, pues le dirigen un poco mejor la vida, digo yo, en el buen sentido, pero soñabas con ser escritor, que tal vez más adelante estuvieras contando historias de la gente que conociste en tu pueblo, de la gente que vas conociendo en el camino del trabajo o de pronto de los viajes, o simplemente la cosa se fue dando y un día apareciste y dijiste voy a escribir. No, yo creo que cuando uno es un hijo de desplazado, cuando es un desplazado uno no tiene tiempo para soñar. O
solo tiene tiempo para hacer cosas durante el día y en la noche tratar de dormir. Mis sueños no iban más allá que limpiarle las colas a las vacas. Pero hubo un lugar que me llamaba mucho la atención, que era la biblioteca municipal, que lleva el nombre de un fray español, Fray Plácido Camilo Cros, de Barcelona, España. Y allí yo me fui metiendo al mundo de los libros, a leerlos, y siempre quise tener uno. Y obviamente después vino el sueño de tal vez escribir. Yo creo que primero, como dice Borges, hay que leer, y me dediqué a leer. Y hay un miedo muy grande de pasar, soy antropólogo por formación, y pasar de los estudios sociales, de la investigación, de la etnografía a la literatura es un paso muy fuerte. Creo que es un paso fundamental, grande, que cambia la vida. Por lo tanto, entrar a este mundo de la imaginación, de la creación literaria, es realmente entrar al sueño. Y creo que de ahí ya no se va a salir, en los laberintos del sueño y en los laberintos ya de la vida. En este momento, al final de la misma, uno piensa, hay que contar. Y creo que lo que me mueve en este momento es poder contar. Porque la memoria se va yendo. Ustedes lo saben más que nadie, los escritores, los que están en el mundo de lo social y en el mundo del trabajo con la comunidad van perdiendo poco a poco la memoria, van perdiendo poco a poco las ilusiones, y hay que irlas dejando en una obra pequeña. Y creo que he leído bastante, he escrito poco, y quisiera quedarme con la escritura poca, corta, de breves relatos. Hay una cosa que a uno de pronto lo impresiona con lo de asomarse al vacío, y es que uno encuentra personajes de la literatura, o más que personajes, escritores, pensadores, porque ahí vemos a Cioran, como decía David hace un rato, pero también vemos a Fernando Savater, que es un personaje bastante extraño, que podría tener, digamos, navega en todas las aguas. Pero a mí lo que más me gusta del libro ahí, indudablemente, es la figura de Andrés Caicedo, porque Andrés Caicedo es un muchacho de Cali con unas posibilidades económicas muy interesantes, pero que inaugura en Colombia la novela urbana. Digamos que hemos tenido grandes escritores de la novela costumbrista, rural, La Vorágine, pues es una cosa extraordinaria, monumental, comparada con Horacio Quiroga, y de hecho se carteaban estos dos, Horacio Quiroga y nuestro amigo Rivera. Pero a mí sí me gusta mucho, por ejemplo, ese tránsito con Cali, porque Cali es una ciudad, uno rumbera, dos rockera, tres, y la rapidez con que el muchacho Andrés Caicedo empezó a contar su vida, y nosotros que venimos de otros escenarios similares o parecidos, pero que somos más de origen campesino, pues nos ha tocado un poco más difícil, porque no teníamos en la infancia, como decías hace un rato, la posibilidad de dedicarnos a leer para decir vamos a contar. Y digamos que esa capacidad de Andrés de asimilarlo todo, de verlo todo, de ir al cine, de hacer el teatro, de escribir novelas, dramaturgia, y luego con 25 años suicidarse y ver que tiene una obra prolífera, amplia, las cartas, las revistas, las obras de teatro, las películas, los cortos, y todo ese mundo que se ha creado alrededor de Andrés. ¿Cuándo te llega? O sea, no te llega en segundo, y te llega tal vez en la universidad, o por la cercanía tal vez entre Popayán y Cali, o cuál es la lectura y la proximia con Andrés. Bueno, realmente de los escritores y las escritoras que admiro y respeto, uno de ellos es Andrés Caicedo, en Colombia. Andrés Caicedo y el loco Gómez Jatín, que también está aquí. Pero especialmente Andrés Caicedo. Andrés Caicedo creo que es el último grande escritor que tuvo nuestro país. Y yo conocí Cali por mi familia, que es parte del norte del Tolima y de Cali y del Valle, cuando hacia los años 70, finales de los 70, por primera vez voy a Cali. Tengo la oportunidad de ver esa ciudad maravillosa que va creciendo, y luego la vida cuando estudio antropología, conozco al maestro Estanislao Zuleta, que es otro grande. Soy alumno de Estanislao Zuleta y escucho hablar a Estanislao Zuleta de Andrés Caicedo, y ¿quién es ese Andrés Caicedo? ¿Quién es ese muchacho? Y, descubro al gran
al grande de la literatura colombiana, por encima de cualquier Nobel que haya aquí en Colombia, porque le aporta mucho y sigue escribiendo, y lo mejor es que sigue y sigue escribiendo Andrés, y ver cómo, poeta Duan lo dice, pasa de la literatura al cine, y del cine al teatro, y del teatro a las revistas y a cada uno. Y me atrevo a escribir un ensayo, y me gustaría leer un pedacito de ese ensayo, que lo titulo Pretextos, como pre de textos, pero también como un pretexto para leer a Andrés Caicedo. Y dice así: el hombrecito que amó el cine, la literatura, el teatro, la música y los placeres mundanos, los únicos, auténticos y misteriosos, en sus cortos y creativos tiempos, nos dejó un legado que aún 43 años después nos sirve para continuar aferrándonos a la utopía. Utopía que algunos ya entrados en la recta final de la vida defendemos, tal vez por ilusos o porque creemos que un mundo mejor es posible, a través de la literatura, el arte, la agricultura sostenible y la cultura en sus múltiples manifestaciones y tradiciones. Muchas y muchos con mayores argumentos y gran rigurosidad académica se han dedicado a difundir el cuento de la vida de este caleño, que tantas noches de insomnio nos ha ayudado a conciliar con la posibilidad del sueño, pensando en los designios de la muerte y sus alrededores. Como dice Sandro Romero Rey, la vida para Caicedo era preferiblemente escrita. Da la impresión de que su autor quería ser una especie de asiago demiurgo, al que le estorbaba el rito banal de su existencia, pero al que estimulaba a más no poder su traducción en signos escritos. Bueno, es una invitación a leer a Caicedo, como este libro y el otro, La bicicleta, los relatos, son una invitación a leer mucho, pero también a construir y a crear un poco. David, digamos que vamos a ir concluyendo nuestra entrevista, más que una entrevista, un conversatorio entre los tres. Digamos que yo simplemente hago el papel como de el pequeño moderador, pero me gusta mucho el introductorio que usted hace frente a la obra de Horacio y sobre todo lo que él manifiesta con respecto a que ustedes dos son colegas y son antropólogos, uno de la Universidad Nacional, el otro de la Universidad del Cauca, y cómo se mira la literatura desde ahí, porque digamos que uno tiene formación en comunicación, otros tienen formación en derecho, en sociología, pero hay una forma distinta porque la etnografía, que hace parte precisamente de eso que llamamos antropología en la academia, pues permite que uno vea el mundo de otra manera. ¿Cómo pasa, por ejemplo, Horacio, de la etnografía a un ejercicio tan libre pero tan serio y responsable como la literatura en este libro específicamente de ensayos? Porque si vemos, hay unas narraciones más cortas en el relato de la memoria, pasa la bicicleta relente un poco más extensos y luego llega la reflexión que tal vez el género más difícil después de la poesía en la literatura es el ensayo, y eso el viejo Borges lo decía. De pronto en el cuento uno puede hacer perfecciones y puede hacer pequeñas obras maestras, incluso de una página, o incluso como el guatemalteco, cosa chiquitica, cuando el dinosaurio despertó aún estaba allí, y eso es una belleza. Pero ¿cómo es, por ejemplo, ese ejercicio de introspección que pasa, Horacio, entre el cuento, la narración al ensayo, desde la antropología? Digamos que cuando yo me acerqué a la obra de Horacio empecé por el texto de Asomarse al vacío. Lo leí en una noche, en una sola noche, tiré todo. Dije, nada que hacer aquí, hay que... Al principio con desdén, como que bueno, vamos a ver qué es lo que hay. Y después como que me fui encarretando con el ejercicio. Creo que hay una apuesta por pensar el ser humano. El mismo ejercicio de dedicatoria que dice a quienes sueñan con un mundo mejor, basado en los principios de la anarquía, la solidaridad y el amor. Ese es el ejercicio. Entonces, creo que la antropología a uno le da la capacidad de escribir, sin lugar a dudas. Es uno de los ejes que la antropología le da.
uno se esfuerza por escribir y le corrigen, y uno dice venga y observa y vuelve y escribe, observa y vuelve y escribe. Es un ejercicio constante, además de ruptura con lo que uno cree que normalmente es, y le inventan esa vaina de la objetividad, y entonces uno intenta tratar de discutir, por ejemplo, con Clifford Geertz, si es uno un antropólogo o es autor o qué es o es escritor. Pero creo que aquí ya es poner la carne en el asador, es ponerse en el asador y dedicárselo, y obligarle al lector a pensarse quién es. ¿Es capaz de tomar la decisión por el amor? ¿Es capaz de tomar la decisión por la solidaridad? ¿Es capaz de explotar y ser feliz con el polvo que deja el camino? Creo que ahí hay elementos que plantea Horacio, pero creería que él es el que debería cerrar este ejercicio diciéndonos qué tipo de sujeto es ese anarquista, solidario y amoroso. Bueno, yo creo que asomarse al vacío sirvió para algo que estoy haciendo ahora, Duan y David. Es un poco plantear desde el anarquismo cuál es la vigencia del pensamiento libertario hoy. Por lo tanto, estoy trabajando en un nuevo texto que es una combinación entre historia, etnografía, literatura y un poco ensayo libre. Es una mezcla de todo, a ver qué sale, y precisamente el trabajo se denomina el anarquismo, vigencia del pensamiento libertario, donde se busca mostrarle al mundo cuáles fueron los pioneros del anarquismo, cuáles son los principios del anarquismo, cuáles son esos anarquistas que nacieron en Latinoamérica, pero también en Colombia, y cuáles han sido las proclamas del anarquismo y los manifiestos en la historia de la humanidad, y un ensayo final sobre la larga vida del anarquismo, que yo creo que es finalmente lo que uno puede dejar en la obra, en esa construcción de un nuevo modelo de sociedad, o también si nuevo o viejo. Los anarquistas siempre han soñado con transformar el mundo y afortunadamente no lo han logrado. Y creo, y lo sentí hace unos días, tuve el pálpito montando en bicicleta por las montañas, sabía que estaba cerca el final, y por lo tanto hay que dejar una obra. Y esa obra debe quedar en un libro, hay que ver qué va a pasar. Pero esos principios del amor, la solidaridad, la cooperación, la ayuda mutua, pero la libertad, son los que deben jugar en esta escena frente a la posibilidad de esa construcción de al menos alternativas, así sean pequeñas, en el mundo. En todo el mundo se están construyendo proyectos libertarios que ojalá un día se puedan unir, o tal vez no se den, pero algo va a pasar. Horacio y David, para concluir, digamos, este conversatorio en este programa que se llama De Mentes Urbanas en el canal Vive TV, me gustaría muchísimo que habláramos de tres cosas. Tenemos unos minutos todavía y podemos hablar. Me gustaría que lo hablaras ampliamente. ¿Qué es el proyecto editorial de la Casa de los Pensamientos? Eso me parece fundamental, porque vemos logos por todo lado. Lo decía inicialmente David en un principio, vemos los vasitos, Casa de los Pensamientos. Me gustaría desarrollar sobre todo el proyecto editorial, para dónde va, cómo lo contempla usted, cuál es la invitación que le hace a los televidentes, sobre todo a la gente que le gusta la literatura. Este es un programa audiovisual, pero que generalmente tratamos de que la gente que aparece en el programa sea gente que tiene una mentalidad frente al urbano, frente a lo que significa construir ciudad en Bogotá. Estamos frente a las montañas de Ciudad Bolívar, que es un paisaje súper bonito, que no lo ve uno en otra parte. Es una ciudad totalmente colorida, con una cantidad de situaciones difíciles, pero también con una cantidad de talentos en la literatura, en el cine, en la música, en el circo, en las artes. Y me gustaría saber cómo se podría conectar, uno, este proyecto editorial con lo que significa ser urbano, aparecer, ser sujeto de la ciudad, y dos, me gustaría también que desarrollara pues
no sé, yo soy un amante de Borges, creo que es el escritor que yo más admiro en español, y me parece que sería bueno como leer de pronto una parte del ensayo sobre asomarse al vacío, precisamente en Borges, y que desarrollaras también al final una lectura libre de cualquiera de los tres textos, de pronto que lo haya marcado. Digamos que en televisión uno habla muy rápido de las cosas y podría haber gente que ni siquiera sabe que, no sé, que alguien más está en ese texto, sobre todo el de los ensayos literarios, que es el más reciente y que podríamos por lo menos enumerarlos y decir, mire, también está este autor acá. ¿Sí? Perfecto, Juan. Uno, la Casa de los Pensamientos es un proyecto vital. El logo de la Casa de los Pensamientos es un lugar para volver a vivir. Un poco entre esos puntos suspensivos al final de volver para vivir. Es un proyecto que inicié con un amigo que afortunada o desafortunadamente, no sé, ya no está, porque no sé si la muerte es como ese paso al que todos deberíamos aspirar algún día. Se fue hace casi 12, 13 años con el que arrancamos este proyecto. Fue un pedazo de tierra en San Agustín con una casa muy vieja y dijimos, es posible hacer un milagro. Hoy allí están las plantaciones del café, están los árboles frutales, hay una casa en un árbol, hay un lugar para cultivar café tipo varietales, café Geisha, Tavi, Laurina, Pacamara, los cafés que no son los que promocionan los grandes emporios del café en Colombia. Y hay una maloca, hay un centro, un punto de pensamiento debajo de la maloca, casi enterrada, está la biblioteca. Se está construyendo esta biblioteca popular comunitaria donde hay una cantidad de libros raros, antiguos, colecciones de libros, y si me lo permite David y Duan, puedo aquí tener una infidencia. Allí reposan los libros de Manuel Cepeda Vargas y de Gira Castro, que fueron donados por Iván Cepeda a esta biblioteca. Somos depositarios, custodios de esos libros, y bueno, obras de grandes personajes como La canción de amor para los hombres libres y otras grandes obras. Y esta es una biblioteca que es este centro de pensamiento, pero allí también está un biciostal, es un lugar para que la gente llegue, monte en bicicleta por las montañas del pueblo escultor, pero además es un centro de pensamiento. Es un centro de pensamiento para la formación de niños, niñas, personas adultas, bajo tres principios o tres pilares fundamentales: la agricultura, las artes y el anarquismo, que son como los tres principios sobre los cuales, para mí y para muchos otros pensadores y pensadoras en la historia de la humanidad, es posible construir un mundo mejor. Por lo tanto, es la invitación a ir a San Agustín, a tomar este café, a conocerlo. Este café no se vende. Me preguntaban cómo es el mercado. Es un café que no se vende. Es un café que se hace trueques por libros usados o por libros nuevos. Lo mismo los libros no se venden. Se regalan para las bibliotecas. Tenemos un proyecto de bibliotecas en los caminos, que es dejar libros por donde uno vaya, para bibliotecas comunitarias, populares, o para cualquier lector desprevenido. Y esto lo estamos conectando hoy, que nos decía Juan cómo conectarlo con este proyecto de bibliotecas populares y comunitarias de aquí, de Ciudad Bolívar, que hay un proceso grande también de lectores, de lectoras, pero también ojalá de escritores, y ojalá de consolidar todo esto en esa editorial. La idea es que la Casa de los Pensamientos sea una editorial para escritores marginales, para escritores que sueñan un día con tener un libro y no lo han podido lograr. Entonces vamos a buscar que a través del café, de los libros y de los amigos y amigas solidarias podamos publicarle a mucha gente que sueña con ser escritor. Eso frente al proyecto editorial y al proyecto vital de la Casa de los Pensamientos. Igual amo la literatura desde Borges. Creo que Borges es otro de los seres humanos complejos, como todo anarquista. Borges, yo reivindico en este texto, de Borges se dice que era un derechista, pero yo lo veo más como un gran anarquista. Si él se definía así: no soy más que un pacífico anarquista que se dedica a leer libros y nada más. Por lo tanto, este ensayo, igual yo quisiera mostrar que
este libro de cada uno de los escritores hay una pintura de cada uno de ellos, que igual la maestra Ángela Barrera, que ha sido la persona que me ha acompañado en este viaje entre la literatura y la pintura, hace unos retratos muy bellos, en este caso del ciego, y me gustaría leer algo muy corto de Borges. Dice así: mirar hacia adentro un poco de Borges. La discusión sobre Borges y su obra literaria ha sido copiosa. Se ha dicho mucho, tal vez todo. Sin embargo, este hombre, que a medida que perdía su visión física se hacía más grande a la luz de sus escritos, dejó una obra maravillosa, llena de misterios e imágenes reales y subliminales, que aún nos conmueve y nos alienta a seguir en la humilde tarea de escribidores y cuenteros a través de múltiples caminos que se bifurcan de manera permanente. El bibliotecario de Buenos Aires, por haberse atrevido a publicar lo que escribió y hablar públicamente sobre aquello que pensó, ha sido tildado de fascista, ultraderechista, conservador y señalado con otra clase de adjetivos que no es necesario nombrar ahora. Este hombre indefinible, sombrío, solitario y dependiente, no solo de su madre, sino de las mujeres que se acercaron a la intimidad de su vida, nunca será cuestionado por el aporte estético que realizó a la literatura hispanoamericana. Siempre será considerado un grande de las letras, aunque jamás llegó a obtener el Premio Nobel de Literatura. Dicen los que conocen a fondo la historia que ello fue por ser proclive a la dictadura de Pinochet, que tanto daño le hizo a Chile y a la democracia de América Latina. De Borges nos queda la gran lección del trabajo apasionado, sistemático y constante por la lectura y la escritura. Su obra da cuenta de gran parte de la historia universal y local, entremezcladas en cuentos, relatos, guiones de cine y poesías difíciles de comprender y agradables de leer. La obra, como el escritor, constituyen un misterio que se profundiza en la medida en que el lector desprevenido se deja guiar por el ciego de Buenos Aires hacia las profundidades y honduras de los intersticios mágicos que se esconden en los libros y en los designios de sus autores. Borges planteaba que la tarea del poeta y el escritor debe ser continua y permanente. El escritor no descansa, trabaja aun cuando sueña. Hasta en los sueños se cometen errores. Y este hombre sí sabía de errores. Casi los había cometido todos, en la política, en la escritura, en el amor y en la vida cotidiana. Ese es el Borges que yo adoro, ese es el Borges que amo de alguna manera. Y para finalizar, yo estoy en una tarea: reivindicar a este hombre, Biófilo Panclasta. Biófilo Panclasta es el amante de la vida que todo lo destruye. Bio, vida; filo, amor; pan, todo; clasta, destrucción. Muy poca gente conoce a Biófilo Panclasta, oriundo de Chinacota, Santander, y creo que ha sido el más grande rebelde de los hombres de Colombia y de los hombres libres. Es nuestro compatriota que ha estado en más cárceles en el mundo y que ha participado y que participó de las más grandes revoluciones y de los más grandes procesos. Fue amigo de anarquistas, de diferentes personajes a nivel mundial. Entonces, solo quiero, para invitar a esta lectura, Duván y David, cerrar esta parte con un pedacito muy pequeño sobre este ensayo de Biófilo Panclasta, que dice así: decepcionado y optimista a la vez como Biófilo Panclasta. Aquellos que nacimos con el sino de la tragedia y de la comedia, no podemos ser ajenos a la vida y al pensamiento del más grande anarquista colombiano de inicios del siglo XX, llamado Biófilo Panclasta, el amante de la vida que todo lo destruye. Aquel vagabundo de pensamiento incendiario que estuvo preso en más de 450 cárceles en diferentes lugares del mundo y que jamás figurará en un sitial de la historia oficial de nuestro país, quien tenía como máxima en su ser las siguientes demoledoras palabras: no sigo a nadie, ni quiero que nadie me siga, la revolución soy yo.
En los círculos criollos del pensamiento anarquista se ha dicho mucho sobre Biófilo Panclasta. Tal vez para algunos no pasa de ser un personaje de fábulas y cuentos, un vagabundo o un don nadie, conocido por muy pocas personas en la academia y absolutamente rechazado y vilipendiado en su tiempo. Sin embargo, para iniciar este pequeño relato del apóstol del anarquismo, me quedo con la descripción realizada por Orlando Villanueva Martínez, quien afirma que Panclasta es un anarquista que navega en todos los mares de la anarquía. No pretende obedecer las descripciones, incluso si son libertarias, de cualquier templo con bandera negra. Al diablo los textos sagrados, el incienso, los profetas, los sermones. El anarquismo de los devotos lo horroriza y es por esto por lo que declara Kropotkin: yo no soy anarquista, yo soy yo. Es el gran Biófilo Panclasta aquí. Vida larga al anarquismo, poeta y colector. Bueno, pues este ha sido su programa de Mentes Urbanas en su canal Vive TV. Este fue un recorrido, un espacio entre la literatura, el café, la casa de los pensamientos, la anarquía, el ensayo y sobre todo pues la conversación entre dos grandes amigos míos, amigos de este canal, de este programa, el antropólogo David Andrés Jiménez, el antropólogo y escritor Horacio Guerrero García, que por suerte se han cruzado en nuestro camino. Para concluir, no sé, quiero que David y Horacio despidan el programa, no sé si invitando a que vean este programa, o a que sigan la literatura, o a que sigamos siendo anarquistas, o a que tomemos café, o a todas las anteriores, o a visitar la Casa de los Pensamientos. No sé cómo quieras despedirte, David, y lo mismo Horacio. Yo me despido aquí. Este fue un pequeño programa, un pequeño homenaje a la literatura, al café, a la anarquía, por parte de este programa de Mentes Urbanas. Por favor, les dejo a ustedes el final o la finalización de la jornada. Yo me adelanto para que sea Horacio nuestro eje central que lo cierre. Solamente un gran abrazo a todos los que nos aguantaron en este recorrido literario desde el otro lado de la pantalla. Gracias por escucharnos, por hacer parte de este recorrido por elementos cardinales que son para nosotros la literatura, el pensar, la liberación, el tener un ejercicio de redención del ser. Entonces para mí ha sido todo un placer leer tu obra, Horacio, ser partícipe, conocerte, ser y considerarme un amigo tuyo, porque precisamente de esa manera nos permites ir construyendo en colectivo. Así que muchas gracias por el café, muchas gracias por la literatura, por la oportunidad, y gracias a Vive TV por permitirnos utilizar este espacio para difundir y hablar de escritores como Horacio. Vale, para finalizar, yo soy de mente rural, aunque aquí estoy en Dementes Urbanas o Dementes de la ciudad. No puedo dejar de ser un campesino que me asombra la vida urbana. Sin embargo, celebro que existe este programa. Agradezco mucho a Vive TV por permitir que desde la marginalidad y desde lo que somos podamos mostrar un poco lo que pensamos, lo que sentimos, pero también hacer una invitación a la Casa de los Pensamientos en San Agustín Huila. Es un lugar mágico, es el lugar arqueológico más bello y que hay muchísima historia allí acumulada y hay unas nuevas lecturas que se deben hacer. Bienvenidos, bienvenidas a la Casa de los Pensamientos, bienvenidos a la literatura, bienvenidos al arte, y gracias por estar en esto. Gracias, poeta Duan, gracias, colega David, y gracias a Vive TV por darnos esta oportunidad de mostrar un poco lo que somos y lo que hacemos.